Bueno, un saludo muy especial para quienes a esta hora se conectan en esta reunión de Meet, pero que será dejada en un link grabadita para todos los integrantes del gremio Gente. Como es mi compromiso y como les había anunciado inicialmente, pues hemos llegado a un acuerdo con el doctor Carlos Andrés Fandiño para que él nos ayude en todas esas preguntas que yo no soy capaz de responder, porque sabemos que el derecho laboral tiene una especialidad y que efectivamente pues hay cosas que no que han cambiado y que se han modificado. Entonces, la idea es hacer esta reunión para hablar de un tema supremamente importante, que es el reglamento de trabajo, obviamente con las modificaciones que hay, su importancia y sobre todo pues para que empecemos esa modificación de esos reglamentos y que de verdad les sirva para imponer sanciones de una manera adecuada y que no después hayan problemas con los conductores por despidos sin justa causa o por eh, llamados de atención que no tengan ningún fundamento, etcétera. Entonces, hoy nos encontramos con el doctor Carlos Andrés Fandiño, especialista en Derecho Laboral, él es profesor también en Bogotá de algunas universidades. Entonces, los dejo con él para que él, pues primero nos cuente un poquito de su trayectoria y, por supuesto, ustedes también dentro de la reunión puedan hacer preguntas. Yo voy simplemente a moderar la capacitación y también las preguntas que se me vayan ocurriendo de las cosas que pasan generalmente en este tema de transporte, pues las podamos también realizar. O yo sea yo, porque se me ocurren, o porque ustedes tengan alguna pregunta específica. En ese caso, levantan la mano y yo estoy atenta. Bueno, muchas gracias, doctor Fandiño, por esta oportunidad de tenerlo acá y pues ya lo dejo con el auditorio. Doctora Liliana, buenos días para ti y para los demás asistentes a esta charla. Como tú bien lo dices, mi nombre es Carlos Andrés Fandiño Aristizábal. Yo soy abogado especialista en Derecho Laboral hace aproximadamente 15 años. Dentro de mi trayectoria, he sido docente catedrático de pregrado y posgrado en las materias de derecho laboral individual, derecho laboral colectivo y procesal laboral desde el año 2009 y pues por supuesto todavía continuamos ejerciendo la cátedra en estas asignaturas que son tan interesantes. Asimismo, en este momento soy asesor jurídico de dos multinacionales, dos empresas de transporte y otro par de empresas claramente en temas laborales. Una vez hecho este preámbulo, pues demos inicio a la presentación y a la charla del reglamento de trabajo en Colombia, que es de suma importancia, puesto que antes de arrancar a determinar qué es el reglamento, sí me gustaría hacer una introducción en el sentido de que todo esto que vamos a ver se desprende de una relación jurídica contractual a nivel laboral a través de un contrato de trabajo. Contrato de trabajo que puede ser bien sea verbal o escrito y puede tener duración de término fijo, indefinido, obra o labor contratada. Y con base en esto, desde que se da inicio a la relación laboral, a ese vínculo que nace entre el empleador y el trabajador, y de acuerdo al artículo 22 y artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues acá nace esa facultad que le entrega la norma al empleador de poner sus condiciones de juego, ¿sí? Para que obviamente el trabajador las cumpla. Por eso, y si nosotros nos vamos al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla de los elementos esenciales del contrato de trabajo, el segundo es la subordinación. Entendiendo que esa subordinación no es más que la imposición que tiene el empleador o la facultad que tiene el empleador de emitir órdenes o instrucciones a sus trabajadores.
Y adicionalmente, y por eso con eso aterrizamos acá, tiene la facultad de imponerle reglamentos al trabajador. Si quieres, nos devolvemos a la anterior, por favor. Con base en eso, mm, ahí sí, nosotros podemos aterrizar y entrar a mirar este capítulo tan importante que es el reglamento de trabajo. Porque el reglamento de trabajo no es más que ese eh, conjunto de normas que el empleador determina para que sean cumplidas por las partes en la ejecución del contrato de trabajo, en el desempeño de la prestación del servicio, ¿sí? Por eso es tan importante y casi prácticamente se vuelve obligatorio que el empleador sea la persona que elabore este reglamento de trabajo, puesto que este reglamento es todo ese conjunto de normas que van a atar a las partes y que obviamente el reglamento de trabajo hace parte integral del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajador, aparte de cumplir las funciones, el cargo para el cual fue contratado y que obviamente se determinan en su contrato individual de trabajo, pues también debe cumplir todo lo que se plasme en el reglamento de trabajo, porque vamos a darnos cuenta más adelante que el reglamento tiene un contenido, ¿sí? Que el empleador debe cumplir al momento de la elaboración, debe cumplir con lo que dispone ese artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo. Si quieres podemos seguir con la siguiente, por favor, doctora. Mm, Miren que acá hay algo bien interesante y es que el reglamento de trabajo, por supuesto, como el contrato individual de trabajo, debe estar alineado con lo que dispone la Constitución Nacional y el Código Sustantivo de Trabajo y demás normas concordantes en materia laboral. Esto quiere decir que el reglamento de trabajo no puede desconocer las normatividades vigentes en nuestra materia, ¿sí? Como también debe ajustarse a las modificaciones normativas que nacen. Des en cuenta que de pandemia para acá, en nuestra materia, eh, pues hubo muchas modificaciones a nivel de laboral individual, ¿sí? Y esto nace porque, pues obviamente nosotros no estábamos preparados para asumir una pandemia a nivel mundial, en donde, por supuesto, lo que debía resguardarse era el derecho a la vida, pero también salió la necesidad de resguardar el derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde llevo? A que, por supuesto, todo lo que nosotros plasmemos en el reglamento de trabajo debe estar en concordancia, no puede ir en contravía ni de la Constitución ni de la norma, ¿sí? Por lo tanto, aquellas disposiciones del reglamento de trabajo que afecten o que vulneren los derechos económicos y sociales del trabajador, pues no van a producir efecto alguno, ¿sí? Como también más adelante vamos a darnos cuenta que nosotros no podemos imponer ninguna clase de sanción al trabajador que no esté estipulada en el reglamento.
Y ahí es donde en esta parte de la charla voy a ser muy incisivo porque a través de la experiencia he visto que los empleadores eh, no cumplen lo determinado por la norma y el reglamento en cuanto a la imposición de sanciones, ¿sí? Y eso lo que nos puede llevar es a una sanción económica injustificada o más aún a la terminación de un contrato eh, de manera ineficaz, que lo que nos conlleva son perjuicios porque ahí tendríamos que entrar a indemnizar al trabajador. Pero eso lo veremos más adelante. Lo que quería concadenar con este comentario es que, por supuesto, no pueden haber esas cláusulas ineficaces en los contratos y reglamentos de trabajo, ¿sí? Porque esto no va a producir efecto alguno en los mismos. Yo quería hacer una observación que precisamente me pasó esta semana con una empresa, y es que la empresa me decía, es que yo acordé con ellos que ellos iban a trabajar 2 horas más diarias, pero que eso yo no se lo iba a pagar, porque es que yo le estoy aumentando el salario. Entonces, pues obviamente llegó el momento en que ese trabajador pues consiguió un abogado, lo echaron porque el señor pues incumplió con sus obligaciones, era una persona grosera, era una persona que incluso realizó unas propuestas a una pasajera, una cosa pues completamente justificada en un tema pues de un hotel. Y entonces ya cuando la persona salió, ya la persona empezó a decir, oiga, pero es que yo trabajaba más de las horas establecidas, es que yo no tenía descanso los domingos, es que a mí me daban, entonces me llama el gerente y me dice, pero es que mire, que es que yo en el documento del contrato de trabajo, yo puse que se comprometía a trabajar tantas horas y que yo le iba a dar más salario. ¿Qué le dije yo? Le dije, estás fregado, porque es que aquí vos estás haciendo un acuerdo que está por encima de la legislación laboral y obviamente te vas a meter en un problema. ¿Y qué nos tocó hacer? ¿Y cuál fue el consejo que me tocó darle? Vaya, espero yo llamo a la abogada y métase las manos al bolsillo porque a este señor hay que pagarle una indemnización por despido sin justa causa, a pesar de que estaban todos los elementos para que el señor no hiciera las correspondientes reclamaciones o denuncias por no haber descansado los domingos, por haber trabajado más horas de las que eran. Me decía, pero es que yo acordé con ellos y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces, hay que entender es que estas normas son de orden público y que uno no puede acordar de cualquier manera. Esa era la intervención que iba a hacer. Sí, no, y obviamente concuerdo contigo. Mm, digamos que nosotros podemos entender que se puedan hacer ajustes eh, hacia las condiciones contractuales, porque si bien es cierto, el contrato de trabajo es un contrato consensual, ¿sí? En donde el empleador y el trabajador, pues sin salirse del margen normativo, establecen esas condiciones y situaciones y circunstancias que se van a presentar y se van a desarrollar en el contrato de trabajo. Esto no quiere decir que se pueda sobrepasar la norma, ¿sí? Y al final de esta charla, eh, pues miraremos esas modificaciones normativas y qué tiene que ver con el reglamento de trabajo, pero por ejemplo, la ley de reducción de jornada laboral, la ley de desconexión laboral, pues son leyes muy interesantes que salen en pandemia, por supuesto, pero que eh, el empleador tiene que cumplir, ¿sí? Y nos tenemos que ajustar, ¿sí? Aquí no hay, eh, mm, no sale pues a la interpretación de si yo puedo hacer más o hacer menos, no, la norma es muy clara y entonces sabemos que estamos en un tema transicional de disminución de jornada laboral año por año, en donde en el año 2026 pues ya vamos a llegar a las 42 horas, ¿sí? Entonces esto pues debe ser muy importante y aparte cuando miremos ahorita el contenido, pues dentro del contenido ese es un tema que queda, el tema de la jornada, ¿sí? Entonces sí tenemos que estar muy alineados empleadores, empresarios, con el tema normativo, porque, claro,
Mm, podrá sonar, eh, podrá sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero a veces por hacer más se hace menos y termina teniendo es un perjuicio económico la empresa peor, ¿sí? Al afrontar una demanda laboral y una condena por parte de un juez laboral, ¿sí? Entonces, sí debemos entender que tanto el contrato como el reglamento de trabajo, como las políticas que determinen la compañía, pues no pueden ser contrarias a lo que la norma está estableciendo, Entonces ¿sí? ahí tenemos una observación y tranquilos que eso lo vamos a ver no solamente acá, porque aquí estamos viendo que el reglamento tiene que ir con todo lo que establece la ley o todo lo que establecen las diferentes leyes. Yo hice una recolección en el año 2023 de todas las normas que habían, pero eso lo tenemos que actualizar. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a hacer con el doctor Fandín. El reglamento debe recoger todas las normas que han existido, que a la fecha existen sobre los temas. Entonces, él les va a contar que debe tener el reglamento, pero posterior a eso vamos a empezar a mirar cada una de las modificaciones laborales que hay para que ustedes puedan incluirlas dentro del reglamento y obviamente tenerlas en cuenta dentro de sus equipos de trabajo. Claro que sí. Si quieres, sigamos con la siguiente, eso, perfecto. Ahora, ¿quiénes estamos obligados como empleadores a tener el reglamento de trabajo de forma obligatoria? Y aquí la norma es clara, entonces dice, mire, cuando el empleador ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, que son sector privado, somos nosotros, pues tenemos que tener el reglamento de trabajo. Ah, que yo contraté 1 o 2 personas, sí, no tengo la obligatoriedad, pero mi consejo es que desde que el empleador eh, esté generando trabajo, es importante generar el reglamento de trabajo, así sea una persona. Claro, la normatividad establece un tope, ¿sí? Entonces, para el caso de nosotros, empresas de servicio público de transporte especial, pues si tenemos más de 5 trabajadores, pues tenemos que tener el reglamento. No quiere decir que si yo tengo uno, no lo pueda generar. Claro que sí, y es lo que se debe hacer, porque des en cuenta que lo que les estaba diciendo ahorita, ese manual, ese reglamento, perdón, es el que, esas normas son las que van a gobernar a las partes, al empleador y al trabajador en sus reglas de juego y en el desarrollo y ejecución del contrato de trabajo. Ah, si son empresas industriales, pues si tiene más de 10 trabajadores, es obligatorio. Y si son empresas agrícolas, ganaderas o forestales, pues más de 20 trabajadores. Y aquí para empresas mixtas, que acá son privadas y públicas, pues deberán adoptar el reglamento cuando tengan más de 10 trabajadores. ¿Sí? Sin embargo, vuelvo y reitero como consejo, es que si nosotros tenemos menos de lo que establece la norma, es importante generar ese reglamento de trabajo.